Pastor, para usted, ¿qué ha sido un Peniel? Como expectativa, que para usted, ¿qué es este Peniel? ¿Qué tiene para él? Bueno, yo defino, para los que no saben, primero que es un Peniel. Muchos le llaman campamentos, retiros, encuentros. Nosotros le llamamos Peniel porque son días, son horas, es un fin de semana donde nosotros nos alejamos de todo lo normal, familia, trabajo, amigos, tecnología, todo para estar en un cara a cara con Dios, buscar la presencia de Dios y tener ese cara a cara para que Él nos transforme, nos sane, nos liberte, nos haga nuevos, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, Denis, a mí yo tendría que dividirla en dos etapas. El primer Peniel y lo que yo llamaría el Peniel más trascendental de mi vida. El primero, que fue alrededor del año 98, cuando yo le entregué mi vida al Señor. En ese primer Peniel fui, como quizás muchos de los que nos están viendo, fui por primera vez con cierto susto, con cierta expectativa de qué será, qué irán a hacerme, qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Fui a ser libre, fui a ser sanado, fui a ser restaurado, fui a conocer a Dios y tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Ese primer Peniel definitivamente marca la vida de cualquier persona, porque ciertamente Dios se revela a uno de una forma tan especial. Pero luego, años después, le estoy hablando de más o menos 2013, 2012, 2013, yo estaba pasando por un tiempo, Denis, en donde me había apartado de los caminos de Dios, había pasado por la ruptura sentimental, emocional en mi vida, de la pérdida de mi papá. A mi papá lo matan cuando yo tenía alrededor de 11 años y yo no logro lidiar con ese dolor, con esa frustración. Entonces empecé a caer en muchas cosas, prácticas, hábitos, cosas que me fueron cada vez como encarcelando emocional, espiritualmente, ¿verdad? Y hasta físicamente, porque llegué a empezar a padecer de ciertas cosas y demás, producto del odio, de la amargura, del rencor, del resentimiento que yo tenía, el no saber lidiar, Denis, definitivamente con los sentimientos, las emociones en ese momento, el sentirme frustrado de que ya no tenía a mi papá. Durante toda mi niñez no lo disfruté, no crecí con él, pero él llegaba los fines de semana a pasar tiempo conmigo y con mi hermano, y pues yo no lo supe aprovechar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mi papá lo matan, el enemigo empieza a susurrarme a la conciencia, a mi mente, me empieza a decir: a tu papá no lo mataron, tu papá se mató, y se mató fue por tu culpa. ¿Por qué? Porque tú nunca le dijiste que le amabas, que lo querías, porque nunca le diste un abrazo, porque nunca le expresaste cariño, nunca le hiciste saber que realmente era importante para ti. Y yo llegué a creer esa mentira. Ese es mi caso. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que tal vez la mentira es: soy feo o soy fea, no valgo, no sirvo, no puedo. Tal vez mucha gente está lidiando con problemas de autoestima baja. Hay mucha gente que se siente lo peor porque tal vez fracasó en algo, porque un divorcio, porque una quiebra, porque haber perdido una casa, un empleo, un vehículo, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Se levantan en nuestra mente para empezarnos a traer esa tortura, ese martirio. Y el problema es cuando empezamos a creerlo, Denis. Yo no sé en su caso qué le habrá sucedido en su vida, que tal vez de alguna manera le marcó y le hacía creer que usted no. A veces el lugar donde crecemos, a veces la familia de la que venimos, nos etiqueta y crecemos con esa mentira en la vida de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Yo llegué a creerme esa mentira de que fue por culpa mía que mi papá se había matado. Eso me llevó, Denis, a consumir drogas, a consumir licor. Me llevó a llenarme de mucho resentimiento hacia mí, ira hacia mí mismo, al punto en que me intenté quitar la vida en 2 ocasiones. En algún momento, por la misma frustración de no saber cómo lidiar con eso, de que mi papá se fue, ya no puedo hacer nada, y se fue sin que yo le dijera que realmente yo sí lo amaba, que yo sí lo quería. Eso me llevó a cometer prácticas espirituales, ¿verdad? Según yo, intentando que él volviera, para yo tener ese único minuto que yo le pedía a gritos a Dios que me lo devolviera, solamente para darle ese abrazo. Y si él se quería ir, que no se fuera con el dolor y no quedar yo en esta tierra con ese dolor, ese remordimiento de
se fue pensando que no lo amaba y sí lo amaba. Denis, cometí muchos errores, muchos errores. Uno de ellos muy grave fue querer responsabilizar a Dios de ese dolor que yo tenía, de esa frustración que yo tenía, empezando a hacer cosas que en mi mente yo creía que iban a traerle dolor a Dios. Había leído en la Biblia que Dios se alegraba, que Dios se entristecía, se contristaba. Entonces yo decía, Dios tiene sentimientos. Entonces, si él puede sufrir, yo me voy a encargar de que él sufra. Si a él no le importó llevarse a mi papá y que yo sufriera y verme como yo estoy, entonces yo también voy a hacer que él sufra, porque no es justo. Yo no pedí que él se lo llevara, mi papá no era una mala persona, y caí en el error de muchas veces lo que cometemos la mayoría de las personas, de decir, ¿por qué no te llevaste al vecino que tal cosa? ¿Por qué no te llevaste a aquel fulano que ese sí hace tal cosa y tal otra? Entonces yo empecé a hacer cosas que entendía que en la Biblia decían que a Dios no le gustaba, esperanzado de que Dios sufriera, sin darme cuenta que el que más estaba sufriendo era yo. Esto es un pequeño resumen de mucho que yo les podría decir, pero créanme que cada una de las cosas que les he dicho, mujeres, alcohol, drogas, barras, pandillas, crecer con muchas mentiras, estereotipos o estigmas sociales, con muchas mentiras que vamos teniendo en la mente, fueron cadenas que me tenían anclado a un pasado del cual yo no podía ser feliz. Yo viví 8 años creyendo esa mentira, Denis. 8 años de mi juventud, desde los 15 años más o menos hasta los 23, casi 24 años. Era la flor de la vida. La etapa de que la mayoría de los chicos jugamos, experimentamos, la etapa del colegio, que es tan bonita, tantas etapas lindas. Yo no las disfruté por estar en esa amargura, por estar en ese dolor. Hay gente que yo sé que me está viendo que tal vez han pasado temporadas lindas donde usted dice, las he desperdiciado llorando ese hombre que me abandonó. Mis hijos crecieron y no los disfruté por estar trabajando y trabajando y trabajando, porque aquel hombre que me prometió amor eterno se fue y me dejó sola o me dejó solo. No sé, a veces empezamos a ver que el tiempo pasa tan rápido y no podemos hacer nada para remediar eso, y empezamos a sentirnos tan mal de ver que ya no hay nada, ¿verdad? Que empezamos a culpabilizarnos y a decirnos, yo sí soy tonto, yo sí soy torpe, qué bárbaro yo, y empezamos a cometer el grave error, ¿verdad? Por lo menos yo sí lo hice, de quedarme anclado a un pasado. Es que si yo hubiera, decía yo, si yo tan solo hubiera hecho, si yo le hubiera dicho, si yo tal cosa, si yo... Y estaba preso de ese pasado. Los días venían, salía el sol, Dios me daba vida, me daba muchas cosas para yo salir, pero yo seguía ahí amarrado a un pasado. Ese Peniel, ese encuentro del año 2013, 2000, por ahí más o menos, no preciso el año exacto, pero creo que era entre 2012 y 2013, para mí fue muy importante porque yo estaba cansado, Denis, yo estaba cansado de luchar con mí mismo, de luchar contra Dios, de luchar contra todo y todos, tratando de ser feliz, tratando de llenar un vacío, tratando de que algo me quitara ese peso de culpabilidad, que nada lo lograba. Hasta ese momento lo que yo había intentado, nada lo lograba. Mi mamá me había echado de la casa, no tenía credibilidad de mi familia, ni de mis amigos. Fue una etapa muy dura porque llegué a perderlo todo. Era como un zombie. Me levantaba, hacía mecánicamente cosas que tenía porque había que comer, trabajaba, pero era mecánico. Me refiero, era algo muy rutinario, no lo hacía porque ya ni siquiera sintiera bien hacerlo, sino porque pues tenía que comer. Había perdido la esperanza, había perdido la ilusión, había perdido las ganas de vivir. Por eso me intenté suicidar 2 veces. Y podría hablarles más. Esto es solamente un área de mi vida, de mi testimonio, mi paternidad en ese aspecto. Pero hay otras cosas más. Si yo les contara cosas en contra de mi mamá, en contra de mi hermano, heridas que vamos teniendo, rupturas sentimentales, ¿verdad? Con muchachas que me gustaban, etcétera. La frustración de no haber podido sacar el colegio, ¿verdad? Y yo verme como un tonto, de yo decir, es que yo soy el más bruto de mi familia porque no pude terminar el colegio. Todo eso, Denny, me llegó a poner una etiqueta aquí de perdedor, de tonto. A mí me daba
me daba rabia conmigo mismo. Yo vivía solo en Desamparados, en Calle Fallas de Desamparados, y yo les contaba a algunas amistades en algún momento, yo llegué a quebrar todos los espejos de mi casa. Yo no soportaba algo que me reflejara porque yo me daba vergüenza, me daba cólera de mí mismo, vivía con una amargura tan profunda, y todo era por lo mismo, por un gran odio que yo tenía. Yo deseaba que algún carro un día, mientras yo caminara, se saliera de la calle y me aplastara y me matara. Yo deseaba, yo sé lo que es pararme a la orilla de una calle y empezar a meditar, tan solo me tiro y me pasa algo por encima y ya se acabó. Bueno, tantas cosas, Denis, que yo pasé por ese dolor, que cuando llega una persona y me dice, Orue, ¿por qué no vamos a un Peniel? ¿Por qué no vamos a un retiro? Y yo inmediatamente, en mi humanidad, en mi carne, yo decía, no hombre, qué pereza. ¿Quién sabe qué es eso? Me van a ir a lavar la cabeza, decía yo. No, ¿para qué? No, gracias, le decía yo a Gerson, ese amigo que todavía lo recuerdo, todavía seguimos siendo amigos. Yo le decía, no, tranquilo, Pat, todo bien, tranquilo, gracias, pero no. Y él me decía, vamos, yo sé que va a pasar algo en tu vida. Y pues para no cansarlo con el cuento, terminé yendo. Y para resumirle toda la historia, Dios terminó sanando mi corazón. Y de todas esas cadenas, una a una, que por muchos años, a través de todo lo que yo había intentado hacer para llenarlo, nada daba resultado, Dios ahí, en esos 3 días que estuvimos en una montaña, Dios la rompió por completo. Dios me perdona, Dios me da, como dice la palabra, amor, me abraza, me empiezo a sentir diferente, me empiezo a sentir con valor, me empiezo a sentir dichoso, vuelvo a recuperar como esas ganas de vivir, empieza Dios a transformar muchas cosas en mí, y una de las cosas que más es notorio, los que me conocieron antes y me ven ahora, mi semblante, definitivamente mi mirada, mi aspecto, muchas cosas cambian en el momento en que ya Dios viene a mi vida, porque me devolvió las ganas de vivir. Y pude perdonar a mi papá, me pude perdonar a mí, pude perdonar a los que lo mataron, pude ser libre de ese odio, pude ser libre de tantas cosas que yo tenía, que definitivamente para mí ese Peniel fue un renacer. Usted diría, bueno, ahorita que escucho eso, usted le diría a las personas que el solo ir no es solamente una oportunidad para poder conocer de Dios, sino para conocerse a sí mismos, para saber qué tienen que soltar y qué tienen que dar. Sí, definitivamente. Cuando nosotros vamos a un Peniel nos damos cuenta de cosas que ignorábamos hasta que estamos ahí. Tal vez usted dice, es que yo estoy bien, estoy pura vida. Denis, yo vivo bien, yo estoy todo bien. Pero cuando estamos ahí, solos con Dios, y Dios empieza a alumbrar, como tal vez esos bombillos nos alumbran hoy, y empezamos a ver oscuridades en nosotros y decimos, wow, no sabía que aquí había un resentimiento contra mamá, wow, no me acordaba de esta herida que tenía contra mi tío, wow, no me acordaba que aquí tenía una ofensa de un compañero del colegio, allá en el 70, cuando me humilló, cuando empezamos a recibir esa luz de Dios en nosotros, y Dios empieza a revivir aún momentos en nosotros, nos damos cuenta de que tenemos adormecidos pequeños monstruitos emocionales en nuestra mente y nuestro corazón, que no nos dejan tal vez disfrutar de una nueva pareja, porque todavía resentimos la herida de una relación de hace años que pasó, y ahí quedó un guardadito, ahí quedó algo en el corazón. Tal vez se nos había olvidado cuando de niños tal vez un papá nos dijo, usted sí es tonto, y tal vez hoy decimos, ¿por qué me cuesta tanto tal cosa? Y sin darnos cuenta es una cicatriz que está en la mente, que hasta que Dios no viene y empieza a sacar del baúl de los recuerdos todo eso, no caemos en conciencia de que tenemos áreas que mejorar. Entonces, claro que un Peniel va a servir para conocer a Dios, pero también para conocernos a nosotros, para interiorizar y darnos cuenta qué áreas de nuestra vida creíamos que estaba bien, pero en realidad lo que estaban tal vez eran adormecidas, pero ahí estaba. Y vivimos normalmente, es una frase que me gusta decir, vivimos en el día a día tal vez quitando la telaraña que encontramos en nuestra vida, pero sin matar la araña. Y por eso, hoy la quitamos, pero mañana vuelve a aparecer. Y la volvemos a quitar y pasado mañana vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque la araña sigue viva. Y por eso es que caemos y repetimos ciclos. Y repetimos y repetimos y repetimos. Porque quitamos la telaraña, pero no matamos la araña.
En un peniel te das cuenta cuál es la araña y puedes estriparla y ser libre. Ahí hay una cosa que yo me decía, debería de por qué mi relación no cambia. ¿Por qué mi relación no cambia? Pero cuando uno va en Peniel, uno de verdad uno conoce por qué uno no cambia. Usted le diría que eso que acaba de decir, de esa telaraña con esa araña, ahí es donde se mata. Y simplemente yo, en lo personal, en lo vivido, mi experiencia fue muy diferente porque yo no era que tenía un resentimiento ni contra las personas, ni contra Dios, sino contra mí mismo. Y ahí, de hecho, recuerdo que usted llegó, yo no lo conocía, usted llegó como pastor y usted me dijo, men, ¿por qué no se perdona? Y me dio un abrazo. Y ese abrazo fue el que rompió en mí todo para yo saber qué era lo que estaba haciendo mal. Pero para este Peniel hay mucha expectativa. Hay muchas personas Sí, que están muy motivadas realmente, porque todos los líderes están motivados y hay personas que hoy día se siguen inscribiendo porque saben que hay algo bueno ahí. ¿Usted qué diría? ¿Por qué recomendaría ir a este Peniel? todos los que servimos, todos los que vamos a ir a servir, si Dios nos lo permite, en los diferentes penieles, viene peniel de mujeres, viene peniel de hombres, viene peniel de jóvenes, viene peniel de niños. Somos una iglesia que creemos en la restauración y nuestro Dios es un Dios de oportunidades porque cada uno de nosotros somos reflejo de ello. Creo que todos deberían de ir porque todos merecemos una nueva oportunidad con Dios, con nuestro matrimonio, con nuestros padres, con nuestros hijos. Todos merecemos una segunda oportunidad en la área en la que tú estás luchando. Yo no sé cuál es, pero yo sí te puedo decir, mereces una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios te ama tanto y el amor cubre cualquier error. Dice la Biblia que cubre multitud de errores. Yo no sé por qué, cómo, cuántas veces y en qué tan profundo caíste en cada una de esas veces, pero Dios te quiere perdonar todas y cada una de ellas y darte una nueva oportunidad. Y por amor te puedo decir, lo mereces. Ante el ojo del hombre, tal vez no, pero es que Dios, que es el que dirige tu vida, Dios está determinado a darte una nueva oportunidad. Muchas veces a mí no me gusta ir al pasado, Denis, te voy a ser sincero. Muchas veces a mí no me gusta ir al pasado. ¿Por qué? Porque en mi pasado yo soy culpable. Ujú. A mí no me gusta que me hablen de mi pasado, porque en el pasado, sí, en el pasado Michael es culpable, en el pasado Michael lastimó, en el pasado Michael robó, en el pasado Michael hizo todo lo que hizo y ahí soy culpable. Pero desde ese Peniel para acá, les puedo decir algo. Dios me perdonó y Dios me dio una nueva oportunidad y Dios me hizo una nueva criatura. Y me encanta la idea de vivir el hoy y soñar con lo que Dios me ha dado porque en mi futuro y en mi presente ya soy otra persona. Alguien podrá decir, es que ese hombre me hirió, ese hombre me lastimó, ese hombre tal cosa, allá en el 2005, en el 90, y puede que sea verdad. Y es más, aprovecho para decirle, perdóneme si yo lo he herido o lo he lastimado. En mi pasado soy culpable. Pero bendito Dios que me ha dado una nueva oportunidad y me ha permitido en un Peniel como el que hoy yo le quiero invitar a que usted pueda ser parte, me ha dado una nueva oportunidad y me ha dicho, hay tiempos nuevos y lo que creías haber perdido puede ser restituido. Entonces, por supuesto, Dani, yo recomendaría 1000% que todos puedan ir. ¿Por qué yo les he contado este pequeño testimonio de mi vida? La Biblia dice en Juan 4:39 que por el testimonio de unos, muchos creyeron. Y tal vez te puedas identificar no tácitamente en mi testimonio. Tal vez tu problema no fue con tu papá, pero tal vez te identificas en que había un dolor, en que había amargura, en que había resentimiento, en que habían ataduras, en que te sientes infeliz, en que no sientes sentido, no tienes sentido en la vida, no te preguntas para qué estoy aquí, a qué vine yo a este mundo. Tantas incógnitas con las que puedes lidiar día a día y vivir día con día, que ahí en un Peniel yo te puedo decir que Dios va a traer la respuesta, que Dios va a traer la solución. Por eso vale todo el esfuerzo que puedas hacer por ir a este Peniel, seas hombre o seas mujer o seas joven, vale el esfuerzo que hagas por ir a esta temporada de Penieles que estamos prontos a disfrutar en la iglesia y que, bueno, justamente en la descripción de este video vamos a dejarle toda la información para que usted pueda conectarse con nosotros, recibir información, contactarse con alguno de los líderes, de los pastores, para que usted pueda disfrutar de un renacer en su alma, en su espíritu y hasta en su cuerpo. Porque, Denny, le voy a decir algo, hasta el cuerpo cambia cuando nuestra alma y nuestro espíritu se alinea con Dios y entramos en paz. David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos.
Pero cuando nosotros pedimos perdón y abrimos y confesamos nuestro pecado y Dios viene y perdona, Dios trae sanidad. Hemos visto en Penieles gente que es sana de enfermedades como el cáncer. Hemos visto cómo el SIDA ha soltado cuerpos de personas. Hemos visto cómo la amargura que tenía con úlceras, que tenía con gastritis, que tenía con un montón de problemas estomacales en una persona, de repente, ¡fluf!, se fue en un Peniel. Cómo Dios en un Peniel restaura la vista de personas. Hemos visto tantos milagros y el suyo puede ser el siguiente. Por eso de verdad yo le motivo y le insto a que usted no se pierda esta temporada de Penieles. Ok. Me interesa mucho algo. Y es no solamente eso, sino como ahora, ya usted me contó o nos contó la experiencia que tuvo usted bueno, para recibir en el Peniel. Ahora usted como servidor, como pastor de evangelismo, Sí. ¿qué experiencia ha tenido? Lo más bonito que usted ha tenido, lo que ha visto de parte de Dios en sus alrededores, sirviendo. Es hermoso, lo primero que quiero decir, es hermoso como Dios no solamente te dice que sigues siendo útil para Él, sino cuando empiezas a ver también que realmente, donde un día el diablo te dijo, tú no sirves para nada, Dios te lleva a un Peniel como servidor, como puedo ser hoy yo, como puede ser Denis, como pueden ser muchos de los líderes y de los pastores que están detrás de este podcast, y de repente nos empieza a utilizar para traer sanidad, para traer restauración, para traer fe, para traer esperanza, para restaurar una identidad, una autoestima, para restaurar tantas áreas de nuestra vida. Es hermoso ver cuando Dios cumple lo que ha dicho en cada uno de nosotros y más aún cuando nos supera las expectativas, Denis, porque como te decía ahorita, yo no pensaba que mis ojos llegaran a ver a alguien ser sano. Yo no esperaba, nunca en la vida me había pasado ni por la mente ver gente siendo libres del odio y de tantas opresiones, de ataques de pánico, de la depresión, de la ansiedad, gente que está lidiando día a día con el estrés, hermano, eso es una enfermedad feísima, y ver gente siendo libre ahí del estrés, de la preocupación, tantas cosas, es lindo cuando usted ve cómo van el viernes y usted ve el proceso y usted luego los ve cuando llegan el domingo y usted les ve su cara. A veces yo desearía tener como la foto del antes y poner el después. Uno solamente dice, Señor, gracias, honra y gloria sea a ti, porque uno ve las miradas, uno ve la gente sonriendo, uno los ve brincando. Tal vez cuando iban amargados, iban así, agarrando el maletín ahí todos, ¿verdad? Y cuando vienen entran danzando, dan vueltas, brincan, abrazan a su esposa, abrazan a sus hijos. Es una cosa tan hermosa que de verdad para uno como servidor no tiene precio, Denis. Tal vez algo que ustedes no saben es que los que servimos en un encuentro, en un Peniel, casi ni dormimos. Mientras tal vez usted una noche está durmiendo, nosotros estamos orando. Nosotros estamos sitiando las cabañas donde ustedes están durmiendo para orar, para derribar todos los ataques que el diablo ha querido levantar o que ha lanzado. Esos días, inclusive previos al Peniel, hay mucho sometimiento, hay ayuno, hay mucha oración, hay mucha palabra. De parte de nosotros hay un esfuerzo triple de lo normal. Pero cuando todo eso empieza a suceder y la gente empieza a ser libre y todo, uno dice, Señor, valió la pena. Es el mayor regalo. Es el mayor regalo. Valió la pena. Qué lindo, qué lindo. Ahora, bueno, en esencia, previo a ese Peniel, ya tenemos también una forma en la que se está trabajando, que es darle seguimiento a todos los que vayan. Y también después tenemos un previo a poder estar con ellos y darle seguimiento. En este caso, creo yo que qué lindo, brother, poder tener una cena compartida de nuevo, después para hacerles a ellos y tener con ellos algo lindo. Creo que no soltarlos, pero hay algo que a mí me ha intrigado mucho, que siempre Sí. me lo han dicho, brother, y para los que van a estar antes y después, para que también tengan como por entendido y bien sabido, por qué se dice que ni siquiera el Peniel es dentro de, sino después de. Porque cuando estamos ahí en la montaña, cuando estamos con Dios, estar ahí expuestos a esa presencia, a esa atmósfera, es fácil. Cuando ya logramos entrar ahí, permanecer ahí y no querer volver a nada de lo que es la realidad, es el deseo de todos, hasta los que servimos.
porque cuando entramos en la presencia de Dios encontramos una plenitud, encontramos una exquisitez en la vida, que claro, nadie quiere salir. Es como el bebito cuando está en la pancita de mamá, él no quiere salir porque ahí está muy cómodo, porque ahí lo tiene todo, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia de Dios es igual, pero esos son solo 2 días y medio, 3 días, y luego toca volver a la realidad, donde te vas a volver a topar con el compañero de trabajo que te hace bullying, el compañero del colegio, más bien el compañero del colegio que te hace bullying, el compañero del trabajo que te humilla, que te ofende, que te desprecia, que se burla de ti, que te critica. Vuelves ahí al hogar donde tal vez están los problemas económicos, donde están los problemas con tus hijos en rebeldía, en drogas, etcétera. Y es ahí donde volvemos a enfrentarnos a aquella realidad, pero ahora desde otra mentalidad y con otro corazón. Debe de haber un cambio, debe de ser diferente la forma en la que reaccionamos ahora ante lo que nos sucede, porque ya no venimos a esos problemas con todo el dolor y con toda esa suciedad emocional que teníamos, sino que ahora venimos sanos, con otra visión de vida, con otra posición emocional, con todo renovado por dentro. La Biblia enseña, Denis, Pablo dice en 2 Corintios que Satanás, Pablo dice, 2 Corintios dice, me temo que Satanás con su astucia los vuelva a engañar y a ensuciar en las emociones y que ustedes se alejen del camino de Dios. 2 Corintios lo dice. Y me llama la atención que Pablo habla justamente de las emociones, de los sentidos que Satanás puede ensuciar. Te digo la cita, 2 Corintios 11:3. Satanás siempre va a querer jugar con nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque así fue como engatusó y así fue como envolvió a Eva y la llevó a errar. Le empezó a hablar. El oído es un sentido. Lo que vemos, lo que oímos, la mente se alimenta de los sentidos. Entonces Satanás trabaja ahí, poniéndote a que veas cosas, a que escuches cosas, a que hables cosas. ¿Para qué? Para que tu mente recree una idea, una imagen, una ilusión de algo y en base a eso, entonces tu vida se rige. Así fue como Satanás hizo caer a Eva, haciéndole ver, imaginar y pensar una cosa y de eso dio resultado luego el pecado. El enemigo va a querer, a través de la realidad en la que volvemos después de ese Peniel, hacernos retroceder. Pero ahí es, Denis, donde entramos a tener ese acuerpamiento que bien decías ahorita, que nosotros como iglesia queremos ofrecerle a todos los encuentristas que puedan ir a estos Penieles, donde vamos a estar con ustedes, vamos a estarles dando ayuda, soporte, seguimiento. Usted no está solo. Yo quiero que usted entienda en este momento que nos está viendo esto. Usted no está solo. Usted aquí en Generación de Reino va a tener un cuerpo de líderes, de pastores y primordialmente de amigos que vamos a estar con usted en el proceso para que usted logre salir adelante, permanecer y por supuesto alcanzar ese diseño que Dios tiene para su vida, para el cual permitió que usted fuera al Peniel, fuera libre, fuera sanado, fuera restaurado y fuera posicionado espiritual y emocionalmente en los lugares altos donde la palabra dice que usted y yo estamos, para desde ahí ejecutar todo el sueño de Dios y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Así que el Peniel no es los 2-3 días que estamos ahí. El Peniel empieza, la prueba de fuego empieza cuando venimos y nos enfrentamos a la realidad. Pero lo lindo, Denis, es que ahora lo hacemos tomados de la mano de Dios. Ya no del dolor, de la amargura, ni del resentimiento, sino de Dios. Y que hay una familia que los va a respaldar en Generación de Reino. Amén, que así tenemos es. un pastor que realmente es muy bueno. Amén. Luis es muy Dios bueno. bendiga al pastor Luis y a la pastora Paola. Pastora Paola. Amén. Bueno, pues, pastor, hay fechas confirmadas para el Peniel de hombres y para el Peniel de mujeres. Sí. Fechas como tales, ¿cuáles serían, pastor? Bueno, justamente estamos a días, estamos exactamente hoy a 19 días, hoy cuando estamos filmando esta entrevista, este podcast, no estoy seguro la fecha que vaya a salir, pero hoy a 8 de abril estamos a 19 días. ¿Cuáles son las fechas del Peniel de mujeres? 26, 27 y 28 de abril 2024. Pero luego viene el Peniel de hombres, que es en mayo 24, 25 y 26. Todavía hay cupo. Si esto está antes de estas fechas, si usted todavía no se ha inscrito, todavía está a tiempo. Tiene un costo, es simbólico. Eso incluye transporte, alimentación, el hospedaje de los días, materiales y un montón de cosas que no le voy a contar para que usted lo pueda vivir, ¿verdad? Pero vale cada colón que usted pueda pagar
el estar ahí y recibir todo lo que Dios quiere. Así que igual en la descripción de esta entrevista ustedes van a colocar toda la información pertinente y teléfonos de la iglesia y medios de contactos para que si tiene alguna duda, alguna consulta, usted nos pueda con toda libertad y confianza escribir y nosotros le vamos a ayudar a evacuar esas consultas. Bueno, entonces, pastor, creo que aquí terminamos. Y sin embargo, bueno, ha sido bueno. El testimonio, brother, ha sido fuerte. Y hay personas que van a querer experimentar lo mismo. Hay personas que están tratando de buscar una respuesta y sería bueno, sería genial que puedan ir y puedan encontrarla. Hay bendiciones que yo sé que muchas veces retienen y no sabemos por qué. Y ahí puede tener la oportunidad cada quien de poder buscar el por qué y por qué ahora sí. O sea, el por qué sí con Dios. Yo siempre he dicho, brother, que de mi parte he invertido mucho en muchas cosas que tal vez ni siquiera han sido ni siquiera para mí o para disfrutarlas a largo plazo. Pero la mejor inversión que yo he podido tener ha sido para Dios. Y el entregarme y el conocer a Dios en un pequeño, brother, ha sido la mejor inversión porque hoy día puedo ver por qué se retenían tantas bendiciones y por qué ahora puedo tenerlas. Amén. Entonces, pastor, muchas gracias. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y para nuestra iglesia, para Generación de Reino y para quien nos vaya a escuchar. Que Dios nos los bendiga y ojalá que puedan ir a asistir.